Buenos días a todos, hoy vamos a hablar de la nueva película de Ridley Scott, Napoleón. La película es buenísima, gracias a todos por haber escuchado. Corte, no, mentiras, mentira. Quédense hasta el final del video, va a ser una review un poco más corta o lo voy a intentar, no va a durar 26 minutos como la última del canal, la de los Juegos del Hambre. Voy a intentar también hacer una review general sin spoilers. En principio todos conocemos la historia de Napoleón Bonaparte, espero. Sure. Si no, los sistemas educativos de sus países van a dejar que desear. Pero no importa, chicos. Acá están tirándome caras. Esto no es político. No es político. Lo primero que hay que saber de esta película es que es una historia de amor. Y bastante historia, de hecho. Pero la trama gira en torno al amor entre Napoleón y su primera esposa, Josefina. Es un amor dramático, sí, tiene sus subidas y bajadas, pero bastante duro en ciertos momentos y muy bien actuado. Muy bien actuado. Acá tenemos a Joaquín Phoenix como Napoleón en uno de sus mejores papeles, lejos. Sí, ya sabemos, ganó el Oscar por el Joker y lo va a volver a interpretar el año que viene. Pero con Napoleón la verdad es que el tipo, increíble. Tiene unos manerismos muy bien construidos por el personaje y transfiere a la pantalla este concepto de el Napoleón petizo con complejo de inferioridad. Todo el tiempo Napoleón está poniendo a prueba su ego, su soberbia y su ambición y nunca quiere que lo miren desde arriba. Lo cual es gracioso porque Napoleón tenía la fama de ser petizo. ¿Es real? ¿Es mentira? Google. Búsquenlos en Google. No me acuerdo ahora la altura de Napoleón. Por el otro lado tenemos a Vanessa Kirby como la esposa, Josefina. Y la verdad, increíble cómo trabaja esta actriz. Ya la habíamos visto en otras películas haciendo papeles espectaculares. Acá se le planta de par en par a Joaquín Phoenix. Cada escena entre los dos es puro fuego. Definitivamente Kirby está acá para un Oscar o al menos para competir por el Oscar con el bueno de Phoenix. Tengo mis papelitos hoy. Algo muy interesante, y esto probablemente lo van a decir otros youtubers, yo creo que nada acá es original, pero con todos los biopics o todas las historias de época o históricas, en particular historias sobre otros países, Estados Unidos tiene un par de formas de aproximarse a lo que es el lenguaje. En este caso son todos franceses, Napoleón era francés, para el que no sepa la historia de Napoleón, pero Joaquin Phoenix es norteamericano. Todos en el cast son o norteamericanos o ingleses. Así que todos hablan en inglés, no hablan en francés. French! Why do you think I have this outrageous accent, you silly king? Estados Unidos tienen la forma en la que o van full y cada uno habla en el idioma que debería hablar, francés, inglés, ruso, etc. O le ponen acentos o hacen lo que hicieron en esta película y iba a decir se cagan, pero no. Y les importa 3 miércoles el asunto y hablan directamente con el acento de su país. ¿Qué importa? Nadie pone acento de nada, todos hablan en inglés, excepto los personajes que son en realidad ingleses. Y eso sí, bueno, los personajes están casteados con actores ingleses, pero no se nota demasiado quién es inglés, quién es francés, quién es todo lo otro. Voy a tener los papeles todo el video. No sé si la historia adapta realmente los hechos reales como sucedieron, no lo sé. En la parte que intenta avanzar sobre el mayor tiempo posible sobre la vida de Napoleón, la película va un poco rápido. Hay bastantes elipsis temporales, creo que el mayor defecto que tiene justamente es este ritmo de querer avanzar año a año, década a década y contemplar el mayor tiempo posible desde la Revolución Francesa en 1789 hasta la muerte de Napoleón, porque spoilers, Napoleón se murió en la vida real, no sé si lo sabían, pero ahí estamos hablando del 89 al 1815, que es cuando tiene lugar la batalla de Waterloo y bueno, él muere 6 años después. Todo eso está comprimido en una película de 2 horas. 2 horas que aparte se pasan bastante rápido. Yo no sentí en ningún momento que estuviera arrastrándose el metraje, a diferencia de la última media hora, 45 minutos de los Juegos del Hambre, que se notan que están de sobra. Acá no le sobra el tiempo a nada y hasta diría que capaz que le falta media hora más para llenar ciertos huecos. Yo vería una versión 3 horas del Napoleón de Ridley Scott, sin ninguna duda. Voy a aprovechar este momento para pedir a todos que se suscriban al canal, le den like al video si les está gustando. Si les gustan los videos anteriores también los invito a mirarlos. Cuantas más vistas mejor, me ayudarían un montonazo, que quiero crecer el canal y traerles toda la información y todos los chismes y todas las reviews y todo lo que les pueda llegar a interesar del cine y otras cuestiones van a estar acá. Pero bueno, volviendo al punto, no sé si todos los hechos son realmente verídicos. Por ejemplo, en el tráiler se ve que Napoleón, cuando está en Egipto, va y dispara los cañones contra las pirámides. De hecho, el mismo Ridley Scott dijo que él tampoco sabía si eso había pasado o no, pero bueno, en la historia ponen que en la campaña con Egipto, Napoleón ocupa el país.
país. Entonces la representación gráfica que buscó él es él atacando las pirámides. Fin. Se toma bastantes licencias con respecto a eso. Las batallas, por ejemplo, tampoco sé qué tan fidedignas son. Hay varias batallas en la película, muy bien hechas, muy bien resuelto todo, la verdad. Si te gusta el cine bélico como a mí, y especialmente el cine bélico de época, esto es una bomba, literal. No, la pasás muy bien, la verdad es que me encantó ver cómo está filmada, cómo están diagramadas, cómo se entiende perfectamente cuáles son las estrategias, lo cual no siempre lo ponen, no siempre está ese detalle. ¿Por qué Napoleón era un estratega genio y al mismo tiempo por qué falló? ¿Por qué falló en Rusia y por qué falló en Waterloo? Muy bien explicado. No soy un experto en batallas y en guerras pasadas. Hay historiadores con canales en YouTube, yo sigo a uno de hecho muy bueno, que hizo un análisis de la película desde el punto de vista bélico y debe estar muy bueno, todavía no lo vi, pero recomiendo ese tipo de canales. Pero bueno, en términos generales no puedo poner las manos en el fuego con respecto a la fidelidad con la historia real, pero no importa, sigue siendo cine, se entiende la historia y el punto no era contar la biografía entera, sino ciertos aspectos de la personalidad de Napoleón y sus relaciones personales. Ahora bien, los que tenemos un mínimo conocimiento de la historia de Napoleón, hay ciertas cosas que sí me parece que se pasaron de largo. Me acabo de señalarme a mí como si fuera un experto, chicos, no lo soy, pero un poquito. Pero nada, hay algo que sí se pasa un poco por alto y son las guerras napoleónicas en Europa. Esto es por qué Napoleón decide atacar a sus vecinos y conquistar en mayor grado Europa, ¿no? E ir monarquía por monarquía. Esto en la película no está, mencionan algunos conflictos que tiene, pero no es el punto de lo que quiero contar la película. Y de hecho, se pasan por alto toda la invasión de Napoleón a España. Y para el público latinoamericano, sé que el público español, todo lo que es el siglo XIX de España, mucho no les gusta y está bien. Porque lo empezaron con problemas y lo terminaron con problemas, pero bueno, para el público latinoamericano es muy importante la invasión de Napoleón a España y la ocupación de Napoleón en España, porque eso dio partida, fue una de las causas, y si no la más importante de las causas, de las guerras de independencia de las colonias españolas. Nada de eso está en la película, así que quedará para alguna otra película. La película tiene bastante humor, eso es interesante, ya se ve un poco del tráiler, de hecho el tráiler está editado de cierta forma para que no parezca tan humorística, pero de hecho tiene muy buenos chistes y muy buenos, muy leve, muy agradable, muy llevadera, especialmente la relación entre Napoleón y Josefina. Josefina es un personaje muy interesante, no sé qué tan bien adaptado está. Josefina en la vida real era bastante más libre, digamos, que en la película. En la película tiene un amante, en la vida real tuvo chisme, a ver, ¿qué sabemos de Josefina? Josefina, 2 días más tarde, el guerrero herido interrumpió la luna de miel y se marchó a Italia, dejando a la insaciable Josefina, que raras veces dormía sola, en libertad para reanudar sus relaciones con los amantes que siempre tenían reserva. La muchacha no se quedaba quieta. 1790. Aquí, sin embargo, si bien es un alma, un espíritu libre, más que nada la primera parte de la película, después la relación de amor entre Napoleón y Josefina, inspirada en las cartas que se mandaban, de hecho, las cartas son narradas en voz en off, tanto de él como de ella, especialmente las de él, a lo largo de la película. Es como el gran recurso oral que tienen para contar hechos y narraciones. Y las cartas de Napoleón son un gusto que invito a todos a buscar en internet y leerlas, porque era un exagerado, un empalagoso y muy sexual. Esto está censurado. Era un hombre con mucho líbido, tuvo muchísimas amantes. De hecho, Napoleón tuvo muchas personas que amó con locura. En la película de Josefina, en la vida real fueron otras. Aquí también sí tenemos el inicio de su relación. En la película ella es una viuda de un aristócrata que fue ejecutado durante la Revolución Francesa y después conoce a Napoleón, se casan, etc. En la vida real no tengo entendido que ella era la amante de un conde. No sé si este conde aparece en la película y hay una escena que podría llevarnos a eso. Y en la vida real sí estuvo casada. La verdad, acá no pongo la mano en el fuego en mi conocimiento, pero creo que la adaptación hace al personaje más interesante de lo que obviamente puede ser la vida real, porque la ficción siempre busca exagerar y hacerlo todo más espectacular. Tengo que darle mis felicitaciones a todos los decoradores del set, a todos los efectos prácticos que se usaron en la película. Intuyo que hay muchísimos efectos especiales, muchísimos, pero no se notan. Es increíble que después de tantos años de películas
películas de Marvel, Disney, DC, todos estos que sus efectos especiales están siendo cada vez más mediocres porque los trabajadores de efectos están siendo saturados de trabajo día a día, hora a hora. Aquí tenemos una película donde no se nota nada y todo ayuda a la narración, todo ayuda a la trama y todo ayuda a la experiencia visual. Puntos especiales al decorado del Palacio de Moscú de los zares. Chef Kiss, muy lindo el lugar. No sé si es 100% históricamente correcto, calculo que sí, pero no sé porque Moscú se incendió toda en esa época, así que vaya uno a saber. Me hizo acordar sí a la película Anastasia de 20th Century Fox, que mucha gente confunde con una película de Disney, pero no. Junto a los decorados también tenemos los vestuarios, la verdad. Uno ve los cuadros de Napoleón y los uniformes que usaba fueron replicados al detalle en esta película. Nada para decir. Bueno, en conclusión, recomiendo mucho la película si les gusta Ridley Scott. Hizo un trabajo fenomenal en Gladiador. Bueno, en este caso es un poco más ligera que Gladiador. Se nota que es un director que creció muchísimo en muchos aspectos. La recomiendo. Si conocen a fondo la biografía de Napoleón, ahí no sé si les va a encantar o no, la verdad, tan experto no soy. Pero si les gusta el cine y si les gustan las películas biográficas históricas y si les gustan las películas bélicas de época, esta estoy seguro que les va a gustar un montón. Y si son fans de Joaquín Phoenix, la van a disfrutar más. Si están enamorados de Vanessa Kirby, acá se van a querer casar y tener 50 hijos porque está hermosa la película. Martín. Bueno, perdón. Una actriz muy linda, aparte de talentosa. No te pongas celosa. I'm so happy and not at all jealous. Bueno, y eso, nada, gran recomendación. Los invito a todos a ver el video de la semana pasada en el que hablé de la crisis de Marvel Studios en general y un poco de la segunda temporada de Loki. También quiero agradecerles a todos los que se quedaron hasta el final del video, aunque no les haya gustado, igual me ayudan un montón. Y a todos los demás, si quieren dejar un comentario, si vieron la película y quieren comentarme qué les pareció, están invitados a hacerlo. Y bien, hasta ahí. Nos vemos en el próximo video. Corte.